Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ye. Hoy vamos a hablar de las diferencias y similitudes entre la primaria de México y la de Japón. Yo siempre he ido a la escuela aquí en Japón, a diferencia de Carmen y yo, Pablo, siempre fuimos a la escuela elemental, por lo menos a la escuela primaria en México. Bueno, yo alguna vez asistí a la escuela primaria elemental aquí en Japón, pero nunca fue por largo tiempo. Prácticamente mi preparación primaria la hice en México, igual que Carmen. Entonces nuestra experiencia es de la escuela desde el punto de vista de México, de los lejanos años 80. Mediados de los 80 hacia adelante. Y en cambio la de Yu ha sido de actual, obviamente, solamente de Japón. Y nos contamos cosas mutuamente, platicamos y así nuestras experiencias. Y nos damos cuenta que si bien hay muchas similitudes, hay otras que son diferencias quizás minúsculas, pero que pueden ser muy interesantes, ¿no? ¿Cómo? O incluso las que son muy parecidas. Es curioso ver cómo a pesar de del paso del tiempo, digamos, de los cambios de generaciones, sigue habiendo esa similitud, ¿no? Entre generaciones. Y pues bueno, sin darle más preámbulos, vamos directo, ¿no? ¿Qué cosas hay iguales? Ambas duran 6 años. Digamos, son de los 6 años cumplidos a los 12 años cumplidos. Totalmente iguales, ¿verdad? Uh-huh. De ahí empiezan algunas diferencias. Ya de por sí es un poco complicado, porque aún en México no todas las escuelas son iguales. En Japón hay más homogeneidad, porque en Japón la escuela primaria elemental es obligatoria. Normalmente la gran mayoría de los niños van a escuela pública, y por lo mismo son todavía más homogéneas, pero literalmente homogéneas están en el diseño de las escuelas, la estructura. Y muy pocos van a las escuelas privadas, ¿no? En cambio en México sí hay muchísimas escuelas públicas, obviamente, pero hay que si el método, pues en mi caso yo fui al método Piaget por unos años, que si el método de no sé quién, que si la escuela de Humboldt, que si el americano, que si no sé qué, que si religiosa, que si laica, donde te enseñan inglés, donde no te enseñan inglés. Computación, donde no te enseñan computación. Entonces, aunque, digamos, la Secretaría de Educación en México pone como que las bases, al final acaba siendo un poco más flexible. En Japón todos ven exactamente lo mismo. El gobierno te da todo el material que necesitas estudiar, digamos, todos los libros, libretas, inclusive el material de estudio es el mismo, ¿no? Y bueno, empezando ahí, vamos a empezar a escuchar realmente las experiencias de Yu. ¿Cómo es la escuela? ¿Cómo es un día normal en tu escuela primaria? Primero tenemos que estar antes de las 8:15 y se quitan los zapatos y hay unas como uabaki, que son unos zapatos pero para meterse. Zapatos de interior para la escuela. Uh-huh. Luego te metes al salón y pones tus cosas en la mesa. Hay un lugar para meter cosas y ahí metemos las libretas y así. Y luego es lo que tú quieras hacer. Estar a las 8, 10, estás afuera o así, tienes que regresar. Y los otros 5 minutos puedes ir al baño y así. Y te sientas. Y luego hacemos el Asanokai, que es hacer Kenko Kansatsu, que es tu Taiyon, un así. Tienes que decir Hai Genki desu, así, lo que ahora tienes. Y así. Y es una presentación, inicio de día, digamos. Pues se presenta cuáles son las cosas que van a hacer, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y luego el maestro habla un poquito de hoy así, 8:40 acaba el Asanokai y luego desde las 8:45 empieza la primera clase y esas 5 minutos puedes ir al baño. Es curioso, ya desde el inicio es un poco distinto. Bueno, es que yo fui a varias primarias, entonces cada primaria ya fue una experiencia distinta, pero yo acuerdo en sexto de primaria en Puebla iba a una escuela donde nos formamos todos en el patio. Y entonces hacíamos algo así como el Asanokai, que es la reunión de la mañana, pero de toda la escuela, no de cada salón. Entonces el director con un micrófono y en altavoces decía las indicaciones, notificaciones, etcétera. Y estábamos todos ahí formados en el frío, ¿no? Y ya después de eso llegábamos al salón y en el salón también el titular decía algo más, pero ya no tanto, ¿no? Así es, sí, nosotros igual. Y también si era lunes, hacíamos honores a la bandera. En mis otras escuelas sí, y en esta de Puebla no. Nosotros solamente hacíamos honores a la bandera el Día de la Independencia, la Revolución. En días importantes, ¿no? Acá hacían honores a la bandera todos los lunes. Si había un tema especial en ese mes, lo escogían cierto lunes y lo representaba algún salón. ¿Ustedes hacen algo así como honores a la bandera o cantan a la bandera o dicen el himno? No. No, para nada. En ningún momento. ¿Y el himno de la escuela, por ejemplo? El himno de la escuela
A veces. A veces lo cantan. En el Pero- undokai. A veces. En En festivales y eventos especiales. A veces. Bueno, obviamente quitarnos los zapatos y todo eso para nada, ¿no? Nunca sucedía. No. Otra curiosa es de que yo sí recuerdo, tanto en Jalapa como en Tabasco, en Villahermosa, que estuve estudiando, que no dejaba los útiles en la escuela, sino siempre llevaba todo de ida y de regreso a la casa. Andábamos ahí como dirían en México, como el pípila. Pero en Puebla dejábamos las cosas en la banca, tenía como cajón la banca y dejábamos y solo llevábamos los de la tarea, ¿no? Quizás un poco parecido. Dices que tienes el espacio en la banca. En nosotros, a partir de cuarto y ya de ahí quinto y sexto, podías dejar tu mochila con ciertos útiles que ibas a usar durante toda la semana. Pero aparte te llevabas de los útiles donde ibas a hacer la tarea o donde ibas a estudiar, te llevabas otra mochila. Entonces tenías 2 mochilas. ¿Qué más nos cuentas? ¿Cómo son? ¿Qué clases llevas? Las materias son matemáticas y Esas sí las. La misma, igual nosotros kokugo. Kokugo sería, en nuestro caso, español. es idioma nacional, entonces en su caso es el japonés, nosotros el español. Y dotoku, que son hay un libro que tiene muchas hojanas. Lecturas. Es algo así Cuentos, como- leyendas, no sé, ¿no? Dotoku sería algo así como civismo. Es una mezcla de varias cosas, pero sí, digamos, son lecturas para enriquecerte social y cívicamente y aparte aprendes la lectura, o sea, leer y la lectura de comprensión y todo eso, ¿no? Taiku Es Ujú. educación física, eso también. y ongaku. Música. Yo sí llevaba música, increíblemente. Yo ¿no? hasta sexto de primaria llevé música y tocábamos la flauta dulce. Yo recuerdo en sexto cantábamos y cantamos Bajo el mar de la ¿En sirenita, serio? cosas así. Obviamente el himno, te enseñan el himno nacional, Sí. el himno de la escuela, el himno del estado, el himno de la ciudad, el himno de la cuadra, el himno del equipo de fútbol, Del todo el grupo. tipo de himnos, ¿no? Pero no llevamos música como instrumentos. Y creo que si ustedes aprenden tal cual música, ¿no? O sea, leer la nota, do, re, mi, fa, sol, así y todo, ¿no? Nosotros música era más como cantar lo más afinado posible, ¿no? No había una teoría de la música. También aquí, ¿no? En primero y segundo le tocan la melódica, bueno, la piánica, ¿no? Le llaman aquí. Y luego pasan a ¿qué Flauta. instrumento? Flauta. Flauta. Y luego Y luego no sé. Todavía no le toca. Por ejemplo, yo recuerdo mucho cuando estábamos en la primaria que hacíamos el experimento de las ciencias naturales de poner un frijol en un algodón, en un platito, un botecito de gelatina transparente de plástico, ¿no? Entonces lo ponías y le ponías al algodón con agua y veías cómo iba creciendo la matita de frijol, ¿no? ¿Ustedes tienen algo así como de ciencias? Teníamos en primero Ajá. asaga. La flor, ¿no? Y luego en segundo hicimos satsumaimo. que es la papa. ¿no? La El papa. camote. Pero entonces eso no es en vasito, ¿no? Tienen una maceta tal cual. Ah, ya. Pero dos satsumaimo fuimos a un hatake Ah, tal cual la hortaliza, la tierra, ¿no? de la escuela. Ok. Y luego en tercero no hemos hecho. Yo recuerdo una cosa que me traumaba mucho en la primaria y que era bastante complicado, que era aprender historia, todos los nombres indígenas habidos y por haber de México. Y yo no sé si era porque, bueno, la parte de la primaria la hice en Villahermosa, Tabasco. Entonces, aparte de los dioses aztecas y, no sé, Huitzilopochtli, Quetzalcóatl y todo eso, teníamos que aprendernos también los nombres Los mayas. nombres, ¿no? Tal cual. Era un trabalenguas. O sea, mi mamá no los podía, obviamente como buena japonesa no los podía pronunciar bien. Entonces ya era un reto poderlos leer bien y que no supiera si lo estás leyendo bien, ¿no? Ya, pero creo que dentro de todo aprendí perfectamente. Pero ustedes no llevan historia así de este tipo. Historia, Ujú. todavía no. Todavía no. Geografía o así. ¿Qué es geografía? Ya, ¿qué países son? ¿Qué hay Todavía en no. tu ciudad? Mapas. Los mapas. Algo así. ¿sí? Llevamos Rika y Shakai. Rika es Shakai. ciencias y Shakai Ciencias es sociales, ¿no? ciencias sociales o sociedad, ¿no? En primero y segundo era Seikatsu. Ciencias naturales, ¿no? Ciencias naturales, sí, más o menos. ¿Cómo son las tareas? ¿Cómo les dejan las tareas? Dos dan un printo, una hoja. ¿Una hoja impresa? Y en tercero estamos haciendo kanji Ujú. y sansu. Yo recuerdo de tu edad
que nos dictaban la tarea. O sea, nos decían, la tarea va a ser, y no sean 34 por 7, y la siguiente, no sé qué tal. Y algunas veces mientras las iba escribiendo de qué iba a ser la tarea, las iba respondiendo, ¿no? Que no debía ser así. O alguien las decía por ahí. O repitan esta plana, o se aprenden los dioses de no sé qué cosa, ¿no? Entonces no teníamos tantos el libro y el print, era más bien nos las dictaban y las íbamos escribiendo en la libreta. Nosotros llevábamos unas guías que le llamaban, que era un poco como las print, todas en un solo lugar, ¿no? Digamos, en un empastado. Y la maestra nos decía, van a hacer tarea de tal a tal página. Y venía un poco el texto de lo que iba a ser la clase, con sus preguntas y si por ejemplo era de la plantita, ponías el dibujito de cómo iba creciendo y todo eso. Sí, digamos, la idea básica de tener tarea, de que el maestro te dice, vas a estudiar esto en la casa y lo llevas al siguiente día o cuando te lo deja el maestro, de vuelta a la escuela, existe, ¿no? Tanto en Japón como en México, digamos, no había ninguna diferencia. ¿Y exámenes, por ejemplo? De exámenes puedes sacar cuánto, bueno, es mejor Hyakusen y así, pero 100 puntos. 100 puntos. Si sacas muy como 50 y así, Ajá. dice el maestro de que es mejor que estudies un poquito más o así. O sea, les hacen exámenes y para verificar su avance, si salen mal, de todos modos no es de que repruebas, no repites el año, sino simplemente el maestro busca motivarte, busca ayudarte, explicarte cómo mejorar, ¿no? Y también para que tú te des cuenta que Vas necesitas repasar más o estudiar más. En los comentarios del video de secundaria nos mencionaron mucho de que ya en México no puedes reprobar ni la primaria ni la secundaria, ¿no? Esto no lo sabíamos. Cuando nosotros éramos niños, podías reprobar los años en la primaria y la secundaria. Varias veces. Sí, interminablemente, ¿no? O sea, era... Bueno, también una cosa que yo me he dado cuenta, esto no es tanto la experiencia quizás de Yu, porque lo verá como lo más normal, pero yo no lo veo normal porque no me tocó así, es de que aquí en Japón los salones tienen televisor, en muchos casos tienen el teclado, el piano, tienen casilleros para poner sus mochilas, todo este tipo de cosas. En las escuelas donde yo fui no había nada de eso, había un pizarrón de GIS, como era común y corriente. A veces no había ni GIS, teníamos que irlos a buscar la dirección. Sí, de hecho. Y si no había borrador, el trapo o algo. Sí. No habían televisores. Si había un televisor era uno por la escuela y lo tenías que ir a pedir y lo tenían que traer en un carrito y todo, ¿no? Acá en nuestra primaria sí había televisores del año de la canica, pero sí había. Y cuando yo estaba en primero, segundo quizás, todavía habían transmisiones, había la estación de radio y televisión de la escuela. Y los de sexto eran los que transmitían, hacían sus programitas, ya sabes, ¿no? Así, sí, presentar algún tema o cosas así. Otra cosa que yo he notado como diferencia física, digamos, que nuevamente quizás no lo notas, pero en tus salones hay aire acondicionado, ¿sí? ¿No? Para cuando hace mucho calor en el verano lo pueden poner y no hay tanto problema. Como les decía, yo estudié la primera parte de mi primaria en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco, y hace un calor inigualable. Es como el apogeo del calor húmedo. Y no teníamos aire acondicionado, ¿no? Era puro ventilador. De los ventiladores que van en el techo, que se encargan de todo el aire caliente que ya se subió y se acumuló, ese ventilador se encarga de bajarlo, ¿no? Y repartirnos el calor uniformemente, ¿no? Y todavía había los que agarran y le empezaron a aventar gomas y de cosas al ventilador porque querían que cayera sobre el aspa para que saliera volando. Y por algún motivo esos ventiladores estaban hechos de cristal o era su ego, les dolía mucho y les pegaban y se descomponían, ¿no? Y salía todavía peor, ¿no? Sí, entonces ni aire caliente que bajara ni nada, ¿no? Nada. Puro calor. Bueno, en nuestro caso, siendo el Estado de México, no había estos cambios tan fuertes de temperatura o mucho calor. No, es que aquí no había cambio de temperatura, era siempre caliente. Por eso dije, o mucho calor, porque si acaso se sentía un poco encerrado el salón, decía la maestra, abran las ventanas, y las abríamos y corría el aire. No necesitábamos más, ¿no? Ni para frío ni para calor. ¿Qué más nos cuentas de la primaria? Por ejemplo, les dejan trabajos donde tienen que hacer en equipo de varias personas. En este año estamos haciendo Kakari Toban, Kakari Katsudo y Toban Katsudo, que el Toban en un día tienes que hacer todos los días una vez.
por lo menos una vez. Y el Kakari Katsudo es como un kaisha. Bueno, hay Kids Game, que es eligen en Nagahiru y así, en Hiruyasumi y así, los juegos que van a jugar y así. A lo que se está refiriendo Yu con estos términos son como quehaceres, digamos. Los alumnos están encargados de alguna cosita dentro del salón, digamos, desde borrar el pizarrón, sacar la basura, darle de beber a las plantas o darle de comer a los medaka, etc. ¿no? Entonces tienen como que encargos dentro del salón de lo que tienes que hacer o todos los días o algo más especial. Entre esos de los especiales puede ser organizar juegos durante la hora de la comida, por ejemplo, así. Es lo que entiendo. Entonces son encargos, eres el encargado de tal en tu salón. ¿Este año qué te tocó hacer o qué? Hoy dijimos que íbamos a cambiar, pero soy Kokuban Keshi, es el borrar el pizarrón, y la tercera clase y la cuarta clase. Pues yo recuerdo que habría algo así, aunque no recuerdo haber hecho nada de eso. Quizás era yo un irresponsable. Sí, no sé si es en la primaria o quizás ya hasta la secundaria. En nuestra escuela había ¿cómo le llamaban? Jefe de grupo, como el intercesor con el profesor o la maestra. Es el chamán, ¿no? Entre los dioses y los mortales. Así es. Dependía de quién escogían. A veces era el más aplicado, la más aplicada, a veces era el más relajiento, a veces la más relajienta. Simplemente la persona que podía hablar mejor con la maestra o el maestro. Pues yo no sé, yo la verdad la primaria como... No digo que la pasé de noche, al contrario, me iba muy fácil, la verdad es que me fue muy bien académicamente la primaria, pero yo no recuerdo ni tareas, ni exámenes, ni tener que haber borrado el pizarrón, ni ningún tipo de encargo. Para mí era jugar totalmente siempre, ¿no? Y dentro del juego iba aprendiendo, no sé, quizás. Hay algo que yo encuentro muy diferente y es de que aquí las primarias de Japón hacen sus como excursiones cerca de la escuela. A esto le llaman machitanken. Prácticamente es salir de la escuela a explorar y ver qué hay alrededor de la escuela, ¿no? Empiezan poco a poco con tal cual las cosas que están alrededor de la escuela, que si la florería, que si el konbini, que si la librería. Después va a ser la ciudad, otra prefectura. ¿A dónde has ido de Machitanken? Desde la escuela ha ido a Minami. Hacia el sur. Y luego al Nishi. Hacia el oeste. Y Sí, pero ¿qué has visto? ¿No? ¿Hacia dónde has ido? Hemos ido acá, ya. ¿Qué cosas has visto? He visto una parte, hay un kojo, que es de muy muy grande, que construye comida. Son fábricas, un negocio muy grande, ¿no? De comida, ¿de qué tipo? ¿No sé, enlatados, así? No sé. No vimos tan a fondo. La verdad es que sí pasó por ahí, sé que hay fábricas, pero no sé de qué son. Son unas fábricas que se llaman, si no me equivoco, se llaman Dispenpak, y hacen mermeladas en tipo, ya ves, que se dobla la mitad del plástico y salen como que se rompen y de salen. restaurante tipo okay. Vips y Sambors, ¿no? Eso sale en nuestra comida, ¿verdad? A veces, ¿verdad? El negocio local, que es muy grande, que vende a todos lados, pero que aparte da la zona y todo. Eso es interesante, es muy interesante. Sí. En segundo de primaria fuimos, hicimos machitanken, y mientras hacíamos machitanken teníamos que ver las cosas que había. Y en esas cosas tienes que, elegimos de que íbamos a entrevistar, y yo le hice la florería. Excelente. Y lo que nos dijeron, lo hicimos matomeru. Un reporte. Lo escribimos en una hoja grande. Vinieron los papás de las mamás y eso nos enseñaron. Una exposición muy interesante. Nosotros hacíamos exposiciones, pero más como para nosotros. O sea, para la misma clase, no para los papás, ¿no? Yo no recuerdo que fueran a ver la clase los papás, de hecho. Eso es algo muy distinto. Aquí en Japón tenemos días en el cual puedes ir a visitar la clase de los niños, te paras atrás, según esto sin que te noten demasiado ni hacer ruido y todo, pero no faltan los que están ahí todo el tiempo volteando. Se supone que es un día normal, especial, un día normal, nada especial, nada así excepto. Pero yo me imagino que ese día los maestros sacan sus mejores chambritas y así todos sonrientes y todos muy alegres. Pero más o menos te das una idea de cómo es el día de clase esencialmente normal en Japón, ¿no? Eso no recuerdo que tuviéramos en México, para que veas. Así como clase, no.
Pero nosotros después de las clases había días especiales que le llamaban open house, que era que los papás podían ir a la escuela. Previamente los alumnos habían hecho ciertos trabajos o dibujos, manualidades especiales y los papás iban y veían todo esto. Adornábamos el salón así muy bonito y ponías de hecho todos tus útiles en la banca, en tu mesa. Tus papás iban y veían todos tus cuadernos. Pues ahora que lo mencionas, quizás sí existió, pero como no me enteraba de nada de lo que sucedía en la escuela, quizás nunca me enteré y mis papás sí fueron. Sí, de hecho, habría que preguntarle más bien a tu mamá. Otro punto que siempre es de mucha curiosidad para los que no son de Japón es el comer en la escuela, ¿no? Ajá. Aquí en Japón cuando van a la escuela comen dentro, pero no es un lunch así del sándwich de jamón y queso, sino les dan una comida y es parte casi como de una clase de nutrición, ¿no? En el salón hay como una caja y ahí cuando estamos comiendo dicen quiz y así, mientras comes puedes aprender. Esa caja es una bocina. Yo no había entendido. Bocina para los duchos. Alguien está platicándoles sobre lo que están comiendo, ¿no? Sobre las cosas que están comiendo. Primero dicen la comida, que es de hoy y así, y luego dicen la cosa más importante que tienes que traer o así. Anuncios de la escuela. Y nosotros tenemos que decir. Y bueno, prácticamente para los que no conocen, hay muchos videos, incluso creo que nosotros tenemos, de cómo se sirve la comida, la preparan ahí mismo en la escuela, con productos locales muchas veces, y es un menú esencialmente nutritivo, completo para todos los niños. Pues comen juntos en el salón con el maestro, terminan de comer, recogen todas las cosas y siguen sus clases. Otro punto también que es muy muy diferente y que siempre sorprende a muchos, y que ya no es sorpresa para los que nos siguen en el canal, que en la primaria en Japón los niños limpian los salones, incluso los pasillos e incluso la entrada y los baños. Y ya entre todos, incluyendo padres, familias, voluntarios, maestros, toda la escuela, en algún momento el jardín, de arrancar hierbas, todas estas cosas, ¿no? Pero especialmente dentro de los salones, todos los días recogen y limpian los salones, esencialmente. Yo creo que esto es algo que jamás lo hemos hecho en México, los alumnos en general. Habrá sus excepciones, siempre es el personal de intendencia o pues no sé, arte de magia, no lo sé cómo lo hagan, ¿no? Es digamos a la Merlín quizás de Disney. Sí. Recuerdo un maestro en sexto de primaria que nos hacía limpiar el salón, pero era voltea alrededor de ti y recoge la basura que encuentras, ¿no? Y agarraba los papelitos y todo y lo íbamos a tirar, ¿no? Sí, pero eso esencialmente era eso, ¿no? No teníamos nuestro trapo, digamos, no había escobas y todo lo necesario para limpiar el salón. Porque aquí hasta mueven las bancas, ¿no? Y todo. Si es el kiosco, mueven las bancas, el que limpia el salón. Enfrente hay un roca, que es donde caminas. Ahí también en mi salón limpian el suido. Yo soy el de afuera y los de afuera tienen que elegir el Getsuyobi. ¿El lunes? El lunes, donde van a hacer, y luego el Kayobi y Suyobi, ¿sí? O sea, cada día limpian una parte diferente del exterior de la escuela, de afuera. Por ejemplo, ¿hoy qué limpiaste? Hoy limpiamos diferentes ¿Qué? Ya se me olvidó. ¿Ya se te olvidó que limpiaste? Limpié donde los burancos. Donde los columpios. Usted limpió hasta los columpios. ¿Te molesta tener que limpiar tu escuela todos los días? ¿Les gusta limpiar? Bien. Toda esta idea de limpiar es porque es tu espacio, crea tu carácter, crea el respeto al espacio y crea también el trabajo en equipo, ¿no? Esto se va llevando desde pequeños en la escuela, ¿no? Que creo que sería algo muy bueno que sucediese en México. De entrada uno dice, bueno, es que sería antihigiénico. Es que no sería antihigiénico porque el mismo niño buscaría no ensuciarlo, ¿no? Entonces sería algo muy, muy positivo. Y toda esta admiración de que dicen, los japoneses fueron al Mundial de Fútbol y limpiaban el estadio después del partido y todo eso. Es por esto, es muy simple, no hay misterios, no hay secretos, es que sí, ¿no? O sea, lo ensuciaste, pues lo limpias, ¿no? Accidentalmente lo ensuciaste porque tampoco es de que busquen tirarlo y lo dicen. Sucede, ¿no? Lo voy a limpiar, entonces lo recojo. No, o sea, es algo que si sucede, bueno, hay que limpiarlo, ¿no?
muchas veces probablemente ni haya que limpiar tanto, ¿no? Y bueno, creo que otro del punto muy importante, muy diferente y que a todo el mundo asombra, y creo que con ese cerraríamos, es de que en Japón van y regresan a la escuela primaria los niños solos, ¿verdad? Desde primero Mm. regresan solos, pero a veces hay niños que no les gusta ir a la escuela y así, entonces las llevan las mamás y regresan a veces con sus mamás y así. Bueno, esto es más como para que se acostumbren a ir y venir, son los recién ingresados a la primaria, pues todavía están un poquito, digamos, chiqueaditos, ¿no? Sí, y quizás se ponen nerviosos, ¿no? Pero en general todos los niños tienden a ir solos y regresar solos. Solos en grupo entre ellos, ¿no? Siempre hay algún niño que se queda solo y así, pero van y vienen solos, ¿no? Así es, la escuela pone rutas a los niños según te quede mejor para que siempre vayan por ahí, ¿no? Y hay casas alrededor de esas rutas que están asignadas para socorrer a los niños si es que tienen algún problema, incluso si alguien se les acerca y quiere hacerles daño. Bueno, obviamente esto jamás sucedía en México. No. Sí recuerdo cuando yo era pequeño, los que vivían cerca de la escuela iban y venían solos, especialmente ya en la secundaria, en adelante. En la primaria no. Incluso los que vivían cerca. No ocurría tanto, ¿no? Pero pues en general los papás van y vienen por uno, ¿no? Y bueno, ¿qué otras diferencias conoces entre las escuelas, en este caso de México con Japón o de tu país con Japón? ¿Qué de lo que te contamos es diferente de México y de Japón totalmente? No sé cómo son las escuelas en Argentina, en Perú, en Chile, en Colombia. Cuéntenos en los comentarios. Y si te gustó este video, por favor, dale like. No olvides suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que te puede ayudar, gustar a una persona, no olviden de compartirlo. Y si quieres ayudarnos un poquito más, te invitamos a unirte a nuestro Patreon, donde desde $3 al mes puedes tener acceso a material exclusivo como videos, fotografías, material para aprender japonés, inclusive un chat un poco más directo con nosotros o descuentos y productos gratuitos de nuestra página de internet. Y también tenemos las membresías en YouTube, donde desde menos de $1 nos puedes apoyar para seguir haciendo videos y mejorando la calidad. Bye bye, mata mitene, jikai mo o tanoshimi ni.